El 31 de mayo de 1982, en las desoladas tierras de la isla Soledad, un grupo de comandos argentinos se preparaba para enfrentar uno de los desafíos más difíciles de su vida. Lo que comenzó como una misión de exploración se convirtió rápidamente en una lucha por la supervivencia en un lugar conocido como Top Malo House. Cuando la compañía de comandos 602 desembarcó en la isla Soledad el 27 de mayo, a las 18 horas, tras un intento fallido, era difícil imaginar que en solo 5 días, los hombres de la primera sección vivirían prácticamente todas las experiencias posibles para un soldado en campaña. Esa misma noche soportaron un intenso bombardeo naval, participaron en una arriesgada infiltración helitransportada a 40 kilómetros de Puerto Argentino y fueron sorprendidos en las peores condiciones por un enemigo que los superaba 4 veces en número, sin contar la ventaja en armamento, apoyo de fuego y movilidad. Combatieron hasta el agotamiento físico y material, vieron morir heroicamente a camaradas, presenciaron cómo la mayoría de su patrulla caía herida, infligieron numerosas bajas a los británicos y finalmente sufrieron la humillación de la derrota y la angustia de convertirse en prisioneros de guerra, capturados dentro del dispositivo enemigo. La noche siguiente a su llegada a la isla Soledad, y tras un agotador día de entrenamiento, el mayor Rico, jefe de la compañía, informó a la patrulla que habían sido asignados al mando de la Brigada de Infantería Mecanizada 10 para ejecutar una misión de exploración. El capitán Bercesi, jefe de sección, partió alrededor de las 18 horas hacia el puesto de comando de la brigada para recibir las órdenes mientras la patrulla comenzaba con los preparativos. A las 21 horas Bercesi regresó con las instrucciones. A las 6 de la mañana del 29 de mayo realizarían una infiltración helitransportada al Monte Simons. Desde allí, debían llevar a cabo un reconocimiento del enemigo, obteniendo la mayor cantidad de información posible y, si fuera necesario, ejecutar emboscadas aéreas con misiles Blowpipe. Inmediatamente, se formó una pequeña plana mayor para planificar la operación. Aunque se buscó hacer el plan lo más detallado posible, factores externos propios de la guerra impidieron que alcanzara el nivel ideal. La mayor preocupación de los comandos se centraba en 3 factores clave: la falta de información esencial sobre el enemigo, la preparación del armamento y equipo, ya que parte de este aún no había llegado, la falta de conocimiento mutuo entre los miembros de la sección, un aspecto crucial para llevar a cabo cualquier operación de comandos. El personal sin responsabilidades de planeamiento pudo descansar aproximadamente 2 horas después de preparar su equipo. A las 14:30 horas, el jefe de la compañía de comandos 602 realizó la revista final y, como era habitual, concluyó con una arenga que infundió ánimo y confianza, aumentando el deseo de enfrentarse al invasor inglés. La sección se dividió en 2 grupos que fueron transportados en camiones hacia los puntos de embarque, Moody Brook y el hipódromo. El día era frío y lluvioso, con una neblina densa que retrasó la salida de los helicópteros de las 6 a las 8 de la mañana, cuando finalmente se hizo evidente la luz del día. Aunque la sección era consciente de los riesgos de la misión, creían que la peligrosidad era relativa, ya que no se había detectado actividad inglesa en la zona del Monte Simons, según la información disponible. La aproximación se realizaría en 2 helicópteros y durante el día. Serían recuperados en helicópteros cerca de la zona 3 días después. Sin embargo, la realidad era muy diferente. El enemigo había comenzado su avance hacia Puerto Argentino por 2 frentes, superando las alturas hacia donde se dirigían. La patrulla se adentraría sin saberlo en un territorio controlado por los británicos. Iniciaron el vuelo a muy baja altura, tratando de familiarizarse con las principales características del terreno, anticipando un posible repliegue a pie hacia su base. El piloto del helicóptero que transportaba a la fracción bajo las órdenes del capitán Horacio Losito demostraba seguridad en su desempeño y dominio sobre la máquina, manteniendo la calma a pesar de la situación. Parecía estar más consciente de la realidad que ellos, quienes aún se encontraban en un estado de ánimo particular, casi fantasioso, propio de los soldados que llevaban a cabo una acción para la cual habían estado preparándose, quizás la mayor parte de su vida, sin saber si alguna vez se concretaría.
A las 10 de la mañana, aproximadamente, desembarcaron rápidamente de los helicópteros, a pocos kilómetros del monte Simons. Al observar cómo se alejaban las aeronaves desde su posición de seguridad, tomaron conciencia de que estaban solos, a 40 kilómetros de su propia tropa y sin posibilidad de apoyo. Se encontraban completamente dependientes de su habilidad personal para resolver situaciones y de la cohesión entre los integrantes de la sección, una unión que forjaron espontáneamente en pocas horas, presionados por las exigencias de la realidad. Iniciaron la aproximación hacia el monte, un proceso complicado por los numerosos lechos de piedras de los ríos secos. El agua que corría por debajo los hacía resbaladizos, creando un riesgo al cruzar sin cobertura y con escasa capacidad de reacción. A la 1 de la tarde establecieron la seguridad en la cresta del monte y comenzaron a construir refugios, aprovechando las salientes de las rocas, ya que se aproximaba una fuerte tormenta. Los movimientos dentro de la base eran mínimos e indispensables, dado que el monte Simons era una altura dominante, fácilmente visible desde cualquier dirección. Pocas horas después de llegar, un centinela dio la alarma convenida, informando que había avistado helicópteros enemigos en vuelo a través de sus anteojos de campaña. Inmediatamente, la sección ocupó sus puestos de combate y observaron que los helicópteros se dirigían hacia San Carlos, Puerto Argentino, a unos 20 kilómetros de su ubicación. El corredor aéreo parecía significativo, ya que transportaban cargas externas, entre las cuales identificaron algunas piezas de artillería colgando de helicópteros tipo Chinook. El radiooperador de la sección intentó comunicarse con Puerto Argentino a través del equipo de radio Thompson, pero no tuvo éxito y desconocía la causa de la falla. Utilizaron todos los recursos a su alcance para cumplir con el objetivo de su misión, informar, aunque no obtuvieron resultados positivos. La urgencia de transmitir la información crucial que poseían les llevó a vulnerar principios de seguridad en las comunicaciones, lo que probablemente resultó en la detección de su patrulla por los elementos de guerra electrónica del enemigo. Durante el resto del día y la noche se mantuvieron en escucha, con la esperanza de comunicarse con su propia tropa. La única comunicación que detectaron fue un parte de otra sección de la Compañía de Comando 602, que informaba sobre un enfrentamiento con el enemigo y las bajas sufridas. Esto les hizo pensar que esa sección estaba cerca de San Carlos, ya que no observaba actividad enemiga en la zona, salvo el corredor aéreo. En realidad, esa sección se había enfrentado al enemigo en el monte Kent, justo a las puertas de Puerto Argentino. Durante la noche del 29 al 30 de mayo, se registró la mayor nevada y la menor temperatura de toda la campaña. El cansancio acumulado y la falta de aclimatación les pasaron factura, impidiéndoles descansar nuevamente. Al amanecer, el jefe de sección decidió iniciar el repliegue hacia Fitzroy, donde se encontraba una fracción de ingenieros, con la intención de utilizar sus medios de comunicación para transmitir lo observado, ya que habían perdido la esperanza de usar su radio. Durante los preparativos, se propuso al capitán Losito formar una patrulla para ejecutar una emboscada aérea en el corredor aéreo detectado. La propuesta parecía acertada, ya que en Puerto Argentino se había informado que cualquier daño a los helicópteros enemigos causaría problemas significativos, dado que el Atlantic Conveyor, recientemente hundido, transportaba repuestos vitales para el mantenimiento de los helicópteros. Sin embargo, al presentar la operación al jefe de sección, este se negó, argumentando que se trataba de una misión de alto riesgo que desviaba de su objetivo principal, que era la exploración sin contacto con el enemigo. El deseo de entrar en combate les impedía ver la razón por la que estaban allí. Cerca del mediodía comenzaron a descender del monte hacia Fitzroy, cubiertos por la neblina. Tras 6 horas de marcha penosa, solo habían recorrido 5 kilómetros. La noche se acercaba y una tormenta amenazaba con viento blanco. Al llegar al arroyo Malo decidieron cruzarlo mojando prácticamente todo el equipo. El jefe de sección decidió pasar la noche en una casa abandonada, Top Malo House, a 200 metros del arroyo, para secar el equipo y resguardarse de la tormenta. La casa era pequeña y de madera, y aunque intentaron descansar, la tensión era alta debido al riesgo. Sabían que el terreno mojado habría provocado bajas en caso de tener que evacuar. La noche transcurrió sin incidentes, excepto por el avistamiento de bengalas y explosiones hacia Puerto Argentino. Al amanecer, mientras se preparaban para marchar, escucharon el ruido de helicópteros.
Inicialmente creyeron que eran sus rescatadores, pero un centinela se dio cuenta de que no llevaban la franja amarilla característica de sus aeronaves. El teniente Espinoza, en el piso superior, dio la voz de alarma y comenzó a disparar. En ese instante el enemigo abrió fuego contra la casa con un impresionante volumen de armas. El primer impacto fue de un cohete antitanque Carl Gustav, que hizo temblar la estructura. La casa se convirtió en un infierno de explosiones, gritos y confusión. En medio del caos, el teniente primero Brun ordenó a Espinoza que se replegara. Espinoza, sin embargo, optó por cubrir a su sección mientras disparaba, pero fue alcanzado por 2 granadas, una de las cuales le causó la muerte instantánea. La otra explosión hirió gravemente a otro oficial, quien también sufrió un impacto de fusil en la pierna antes de lograr refugiarse. Simultáneamente, los que se encontraban en la planta baja intentaron salir rápidamente por la única puerta disponible. Al ganar la salida, una granada impactó en el marco de la puerta, hiriendo al capitán Losito con una esquirla en la parte posterior de la cabeza, mientras que la onda expansiva lo hizo caer, sumiéndolo en un estado de aturdimiento general. Debido a este incidente, perdió en ese instante el contacto con el resto de la patrulla. Permaneció pocos segundos boca abajo, tratando de recuperarse. La herida sangraba profusamente. Cuando logró incorporarse, observó a no más de 15 metros a los ingleses que arrojaban granadas, parados sin ningún tipo de cobertura. Aprovechando la oportunidad, abrió fuego con su FAL, causando al parecer 2 bajas. Los ingleses no esperaban ninguna reacción por parte de los comandos, ya que el golpe de mano se estaba llevando a cabo como ellos lo habían anticipado. Por el volumen de fuego desatado, Losito dedujo que su misión era de aniquilamiento. No obstante, la sección reaccionó mucho mejor de lo que la situación suponía. Losito inició el repliegue hacia el arroyo que habían cruzado la noche anterior, con el objetivo de alcanzar la altura de la segunda orilla, sin saber que también estaba ocupada por los ingleses. Durante el repliegue, murió el sargento primero Sbert, quien cubría con su fuego el repliegue del sargento primero Medina. Una explosión causó su muerte, y al ser advertido por Medina, quien ya había sobrepasado al sargento primero, decidió volver a socorrerlo, sin percatarse de que el enemigo ya estaba cerca. Como consecuencia, fue herido en la pierna por una bala, lo que le produjo una fractura expuesta y una fuerte hemorragia. Mientras tanto, el teniente Martínez había logrado una cubierta próxima a la casa, desde donde disparaba al flanco del enemigo que avanzaba ordenadamente, desatando un impresionante volumen de fuego. El teniente estaba herido en un pie, producto de un disparo, pero solo reparó en ello después de que terminó el combate. Durante el repliegue, Losito intentó establecer el contacto especialmente con el jefe de sección para recibir órdenes, pero no vio a nadie. Lo único que veía eran piques de proyectiles y explosiones en todo el campo. Pocos metros antes de llegar al arroyo, el que pensaba cruzar vio una zanja con agua y resolvió ocuparla para continuar el combate desde esa posición. De no haber visto la zanja, y al intentar cruzar el arroyo, probablemente no hubiera llegado a la orilla opuesta, porque los ingleses que estaban en la altura tenían precisamente como misión impedir el cruce del arroyo. Al aproximarse a la cubierta, sintió el impacto de una bala en el muslo derecho, que le provocó la caída de espaldas dentro de la zanja. Trató de incorporarse, intentó hacer un torniquete con un pañuelo, pero al asomarse para poder ver qué era lo que estaba pasando y tratar de tomar contacto con alguien de la patrulla, se dio cuenta de que no había tiempo para el torniquete. El enemigo estaba muy cerca. Continuó disparando con poca eficacia. De a ratos sentía mareos, debidos posiblemente a la pérdida de sangre. De pronto, sobre su costado izquierdo, escuchó la voz del teniente primero Gatti que le transmitía la orden de rendición impartida por el jefe de sección, diciéndole que no tirara más, que estaban rodeados. Una rendición en esas circunstancias a Losito le pareció un suicidio, además de los efectos morales que esto provocaba. Por lo tanto, le gritó al teniente primero Gatti que siguiera disparando. En ese instante advirtió que 2 ingleses venían por su oblicuo derecho, disparando continuamente. Acomodó el fusil como pudo y abrió fuego. El más alto cayó agarrándose el estómago, pero cuando intentó dispararle al compañero perdió las pocas fuerzas que le quedaban y cayó de rodillas. No perdió el conocimiento, pero sí el dominio total del cuerpo. El inglés llegó hasta su posición. Vio cómo le apuntaba con su arma.
esperó el final con una providencial tranquilidad propia de la resignación, o característica de quien por reiteradas situaciones límites superó ya su capacidad de miedo y comprensión de la realidad. El inglés le ordenó «Up your hands», arriba las manos, pero al ver que no se podía mover, lo sacó del pozo, lo desarmó, paró la hemorragia con un torniquete y rápidamente le inyectó morfina en el muslo izquierdo. Mientras tanto le preguntaba sobre la existencia de campos minados y a cada rato le decía «No problems, it is war». No es problema esto, así es la guerra. De los 13 integrantes de la patrulla murieron 2 y 6 resultaron heridos. El enemigo, que resultó ser un elemento de la 3er Brigada de Comandos, cuadros para la guerra de montaña y el Ártico, de los 30 efectivos que los atacaron, sufrieron 2 muertos y un número indeterminado de heridos, pero que seguramente superaban los 5. La sección luchó hasta el límite de sus capacidades, sufriendo la mayor parte de las bajas en el primer ataque de fuego enemigo. El enemigo nunca anticipó una reacción por parte de los comandos, y como se ha mencionado en diversas publicaciones inglesas sobre este episodio, se reconoció reiteradamente el esfuerzo realizado hasta la inevitable rendición. El combate no duró más de 25 minutos.